¿Qué tal, amigos de Café Bursátil? Es un tremendo placer estar esta ocasión con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Águila, he estado invitado anteriormente a este programa y hoy día me toca conducirlo y la verdad que es una oportunidad muy grata para mí. Les estoy saludando desde un lugar muy lejano en la Patagonia chilena, así que estamos haciendo esta conexión México-Chile y la verdad que me encuentro muy contento. Soy analista de mercados, ya con varios años de experiencia, he estado algunas veces aquí, así que bueno, en esta oportunidad la verdad que vamos a iniciar con un pequeño análisis de la situación latinoamericana de acuerdo a mi visión y posteriormente vamos a presentar a un tremendo invitado que nos acompaña desde nuestro enlace en México, en la Ciudad de México, quien es Carlos Hernández, analista de ASIN, pero todavía no, todavía no. Por ahora vamos a adelantarnos un poquito con la situación del panorama en Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en los mercados? Estos cambios políticos, lo que está sucediendo en Perú, este conflicto, ¿no? Las elecciones políticas presidenciales, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Qué está pasando en Chile? La última elección de constituyentes y la última elección de gobernadores, y también para ediles, ¿no? Para alcaldes en Chile, que ha marcado esta pelea política que también está repercutiendo en los mercados. Solo para darles de conocimiento, la gente que no es de Chile, sobre todo nuestro público objetivo que está en México, miren, solamente un dato. En Chile, cuando salió el resultado de los constituyentes, quienes son las nuevas personas encargadas de escribir la nueva constitución política de Chile, la bolsa tuvo una caída muy importante, caída tal que estuvo cerca del 10% el día lunes cuando aperturó la bolsa. Recordemos que las elecciones el resultado de las mismas fueron el día anterior, el día domingo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, a las pasadas elecciones de gobernadores de Santiago, al ganar la centroizquierda y perder la izquierda más extrema, la bolsa chilena, el IPSA, que es el principal índice bursátil, tuvo una repercusión positiva, abriendo fuertemente al alza. Es decir, la bolsa chilena está fuertemente enlazada a los resultados políticos y Chile hoy día está viviendo un proceso político de bastantes cambios. Esto no es alejado, no es un caso alejado, no es un caso aislado, más bien lo que está sucediendo en Chile. Es porque esto está sucediendo también en otras situaciones. Por ejemplo, está sucediendo en Perú hoy día. ¿Qué está pasando? El estallido social de Colombia, que fue la continuación del estallido social de Chile, aquí inició, recordemos, el 19 de octubre de 2019. El estallido de Colombia tuvo un fuerte golpe, después por efectos de la pandemia, que los efectos sanitarios que todos conocemos, tuvo una pequeña baja y se paralizó, pero hoy día, de nuevo, bueno, hasta hace pocas semanas, volvió a tomar fuertemente en las calles este estallido. ¿Qué está pasando? ¿Y con qué, digamos, volvió a estallar? Con la reforma tributaria que en este caso, fue propuesta por el gobierno, ¿no? Que era aplicar básicamente impuestos sobre ciertos alimentos que están sin impuestos, sobre el combustible, grabar sobre los servicios funerarios y entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Tenemos aires de desconfianza ante el sector político, esta clase política que no nos gusta. ¿Por qué los mercados se mueven tan digamos, ligados al tema político? ¿Cuándo vamos a cambiar, digamos, quizá nuestro paradigma en cuanto al nivel de exportaciones y a la forma que exportamos? ¿Cómo son las proyecciones de crecimiento que vamos a tener? Son muchos temas que tenemos que analizar. Si bien es cierto, no somos una zona euro donde es una sola divisa o un tratado que nos une, sin embargo, hay un idioma que nos une, cosa que no sucede en Europa. En Europa nos une un euro, una divisa propia, un acuerdo que es la Unión Europea. A nosotros no nos une una divisa, no nos une un acuerdo, pero sí nos une un idioma y nuestra hermandad como países latinos. También cuando suceden hechos políticos, no es, por ejemplo, una coincidencia que la independencia de nuestros países sean muy pegadas. No es coincidencia que el 16 de septiembre se celebre la independencia de México y el 18 de septiembre en Chile. Son muchas situaciones que tenemos que analizar. Y en México, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno actual? ¿Ha cubierto las expectativas de cierto sector político que lo apoyaba? ¿Ha sido molesto realmente para el sector político de oposición? ¿Los inversionistas se han escapado o han sido temerosos? ¿Cómo ha ido creciendo esta política en la situación económica en México? ¿Ha repercutido todas estas elecciones? Que tal vez no fue tan terrible como pensaban. Para algunos sí, para otros no. Para algunos no están conformes,
y para otros quizá dicen que la cosa está bien. Son muchos análisis que hay que ver. Hoy día tenemos altas situaciones de hecho, llamados temas de inflación que vamos a ver en Estados Unidos. La Fed está haciendo realmente malabares y vamos a conversar esto en pocos minutos más con nuestro analista senior. Son muchos aspectos que tenemos que analizar desde el punto de vista económico. ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cuáles son las expectativas de la región? Para mí, amigos, tenemos mucha confianza. Yo creo que en nuestro continente, todos nuestros países hermanos, Chile, México, Colombia, Argentina, Perú, etcétera, tenemos gran potencial de crecimiento, mucho más allá de lo que son las exportaciones, la explotación y exportación de materias primas. Tenemos gran conocimiento, tenemos gran capital humano, tenemos mucho potencial para crecer. Hoy día, gracias a las tecnologías de la información, gracias a nuestros niveles de educación, que si bien es cierto, todavía están bajos, pero van mejorando continuamente en el tiempo, podemos ir mejorando nuestra situación económica, social y de integración para toda Latinoamérica. Y bueno, haciendo este pequeño preámbulo, ahora vamos a entrar con nuestro invitado. Vamos a presentar, por doble de tambores, a don Carlos Hernández, que nos acompaña desde la Ciudad de México, quien es analista senior de Mosaic Casa de Bolsa, perdón. Así que, bueno, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Todo excelente y un gusto siempre estar aquí para platicarle acerca de nuestras perspectivas, qué es lo que estamos viendo acerca de los mercados y al final de cuentas que sea un foro de reflexión para todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por tu presencia, Carlos. La verdad que es un grato un grato momento tenerte aquí. Y bueno, como estabas escuchando, haciendo un pequeño intro en nuestra situación en Latinoamérica, podríamos hablar de cuando quien estornuda nos resfría, que es Estados Unidos, justamente, que nos afecta a toda la economía latinoamericana, tanto por un tema, sobre todo México, que es un país que no solamente está al lado de Estados Unidos, sino que también depende mucho por su economía, que viene igual, que es el principal prácticamente cliente, ¿no?, del país mexicano. Entonces vamos a conocer un poquito tus perspectivas actuales, o sea, futuras, dada la situación actual de la economía de Estados Unidos y de acuerdo a toda la política monetaria. Carlos, cuéntanos, bueno, más bien expláyate bien lo que es el panorama inflacionario en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, creo que en cuanto a nuestra perspectiva la hemos mantenido desde principios de años, de trimestres pasados, sí considerábamos que eventualmente toda esta situación de reapertura económica, particularmente viendo algunos indicadores de manufactura, servicios y PMI, que han sido en buena medida impulsados por el tema de vacunas en Estados Unidos, pues han mostrado una fuerte expansión. Estamos hablando que los indicadores se mantienen arriba de los 58, 60 puntos. Estamos viendo que también con esta situación donde la demanda nuevamente tuvo que tener un impulso por esta situación, los cuellos de botella se volvieron más evidentes. Además de que los precios de commodities habían mostrado un importante crecimiento, precios del petróleo arriba de $73 por barril. Eso al final de cuentas es una expresión o va a ser una expresión en la parte del componente no subyacente. Entonces, ahorita en la última reunión que hubo de la Fed, ya estuvo más un tono hawkish y eso estaría permeando como una alza en las perspectivas de inflación. Ya el Banco Central de Estados Unidos planteó que si antes la inflación la estaban visualizando alrededor de 2.6%, ahora ya ha sido revisada cerca de un 3.6% anual para finales de este año. Ya es una situación donde probablemente los elementos transitorios, que serían aquellos que una vez que la reapertura económica ya haya tomado una mayor solidez, que los cuellos de botellas ya se hayan pues erradicado, tendría que disminuir la inflación. Sin embargo, sí consideramos que hay otros efectos estructurales. Por lo menos en Estados Unidos, con esta situación de reapertura económica, muchas de las empresas están teniendo que incrementar los sueldos o salarios para tratar de nuevamente captar la fuerza de trabajo y tratar también con ello pues de reanudar el tema operativo debido a toda la fuerte demanda que están viendo. Entonces, básicamente lo que estaríamos percibiendo es no una situación, digámoslo así, en espiral de la inflación, de que se empiece a acelerar, pero sí estaríamos conviviendo con un contexto donde probablemente la inflación estaría de momento de forma coyuntural arriba del objetivo de la Fed. El año pasado, el 2020, en el segundo semestre de 2020, se hizo una emisión bastante importante de dólares por parte de la Reserva Federal, lo cual espantó al mundo porque fue una situación pues atípica,
a, a la cantidad de emisión que siempre se acostumbra. De hecho, más o menos se calcula que más o menos un 20% del total de la masa monetaria ya existente. Esto fue pues visto como bastante, para los analistas nos asustó bastante y obviamente dijimos, bueno, la inflación se nos viene. Sin embargo, Estados Unidos hasta ahora, durante todo lo que es primer semestre, hasta ahora que todavía estamos, pero ya estamos cercanos al cierre, de este 2021 no hemos visto esa repercusión. Las expectativas, obviamente, que va a haber un aumento en la tasa, o sea, los niveles de inflación, aún así son bajas respecto a la masa monetaria emitida. ¿Tú crees que Estados Unidos ha manejado, la Fed y el crecimiento de Estados Unidos han compensado bastante esta emisión? Sí, mira, creo que es una gran pregunta. Vivimos una situación histórica en donde la mayoría de los bancos centrales, al ver esta situación de estrés, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a imprimir dinero, empezar a incrementar la base monetaria, que comúnmente se conoce como inyección de liquidez. Esta inyección de liquidez me parece que fue bastante oportuna, porque de una u otra forma permitió que la mayoría de las tasas, particularmente la de los bonos soberanos y con ello la de las curvas, no se empezaran a incrementar de manera fuerte, y con ello no empezar a repercutir dentro de un incremento de los costos hacia los créditos, y que las personas pues de cierta manera tuvieran la posibilidad de tener liquidez o pudieran tener la posibilidad de tener una solvencia para hacer sus obligaciones de corto plazo. Si bien es cierto que todavía no ha sido expresado, digamos, el efecto que tendría toda esta inyección de liquidez dentro de las economías, pero sí ya estamos viendo señales de que por lo menos en Europa la inflación se encontró superando las estimaciones del mercado. Creían que iba a estar el último dato de mayo alrededor de 1.7%, sorprendió al alza, en el caso de Estados Unidos también, en el caso mexicano igual, y algunos otros bancos centrales de economías emergentes ya están tomando cartas en el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos el Banco Central de Rusia, que el Banco Central de Brasil ya se encuentra en una política fiscal más receptiva. Esto quiere decir incrementando tasa de interés para tratar de contener los efectos inflacionarios que en esos países sí ha sido más fuertes en comparación a algunas otras economías. En caso particular de China, creo que ha habido otro manejo distinto, pero ha sido favorable. Entonces, retomando ya Estados Unidos, creo que fue una medida que fue utilizada de manera oportuna, que sí benefició a que el riesgo no fuera traspasado hacia la parte real económica, y que ahora lo que resta es ver el paso que estarían haciendo respecto a la reducción de la política monetaria, siendo más restrictiva, particularmente reduciendo la compra de bonos, para tratar también ahí de combatir de manera inicial los movimientos inflacionarios en Estados Unidos. ¿De qué manera ha afectado el tema de los bonos del tesoro esto, sobre todo lo que son de más plazo? Sí, mira, aquí lo que ocurrió es que durante las semanas pasadas el argumento que había sido consistente de la Fed era que los efectos inflacionarios eran una situación transitoria. ¿Qué ocurrió con el bono, por ejemplo, de 10 años o de 30 años? Veníamos de tasas de hace mes y medio de 1.67, bajó hasta 1.34. Ya muchas de las instituciones estaban sugiriendo que era una situación sobrecomprada. ¿Por qué bajó el rendimiento o el yield de dichos instrumentos? Pues efectivamente, porque si el inversionista estaba empezando a considerar un panorama donde la inflación no iba a tener un repunte tan fuerte como eran los miedos iniciales, pues también el reflejo dentro del yield estuvo dentro de los instrumentos. Ahora bien, el otro tema que está, digamos, en miras del inversionista y que también ha contribuido a que haya estabilidad en el rendimiento es la inyección de liquidez. Por eso ha sido tan importante. Como está tratando de emitir dinero mediante la compra de bonos, también el riesgo asociado, por ejemplo, de contraparte o de liquidez, no ha dado un reflejo en el impulso de dicho instrumento. Puede ser que hacia próximos meses, donde veamos que la inflación esté incrementándose, nuevamente tengamos esa volatilidad dentro de los instrumentos o de los bonos soberanos. De acuerdo a tu experiencia y a tu análisis como analista senior, ¿no?, de Casa de Bolsa de Mosari, ¿cómo repercute estos efectos inflacionarios para tanto el mercado norteamericano como también para el mercado mundial? Mira, en esa parte creo que la volatilidad se expresa en todos los activos financieros, porque la mayoría de las valuaciones estamos hablando de derivados, estamos hablando de divisas, estamos hablando de situaciones pactadas, o sea, de contratos en el futuro sobre tipos de cambio, sobre acciones. Todo se toma en cuenta con una tasa libre de riesgo, y la tasa libre de riesgo que representa a la mayoría de los instrumentos, pues es el bono a 10 años, o sea, el rendimiento o el yield de dichos instrumentos. Si estamos viendo, por ejemplo, que la volatilidad o por lo menos el treasury podría escalar, ¿qué estaría generando en el mercado accionario?
probablemente unos ajustes de mercado o volatilidad. ¿Por qué? Porque en modelos, por ejemplo, de DCF, de flujos descontados, en modelos de KPM o distintos modelos, al tener una tasa más alta de descuento, pues también genera esta volatilidad en los activos financieros. En la parte de divisas también estaríamos viendo, posiblemente ya lo observamos en días pasados, y era el escenario que estábamos planteando de manera central o nuestro escenario base durante meses pasados, es que la inyección de liquidez al empezarse a recortar podría generar este incremento en las tasas y por lo tanto en aquellos instrumentos que podría tener la cobertura por parte de los inversionistas, pues que sería una generación de liquidez en dólares para tratarse de cubrir de esta perspectiva y que por pura situación del valor del dinero que en algún futuro hubiera movimiento en las tasas de interés, pues también beneficia en ese aspecto al dólar, ¿no? He visto que el otro día estaba revisando cifras de tasas de empleo. Los niveles de contratación en Estados Unidos y los niveles de tasa de desempleo, por verlo de otra manera, han disminuido, es decir, ha aumentado el empleo, es decir, ha habido una reactivación en el mercado. ¿Eso se ha visto, ese aire, se respira un aire de acercamiento a la normalidad en los mercados, sobre todo en Estados Unidos? Y cuéntanos cómo lo ves en México a través de la pandemia. Sí, mira, creo que ahí es muy importante señalar esto. O sea, una situación es que haya volatilidad en los mercados financieros y otra que cambie las perspectivas de recuperación económica. Creo que las perspectivas de recuperación económica han sido revisadas al alza y por esa misma razón también ha contribuido a que haya cierta volatilidad en los mercados financieros, esperando una política monetaria más receptiva, un tono hawkish. Pero en esencial es que realmente en Estados Unidos los sectores servicios están nuevamente permeando todo el dinamismo en Estados Unidos, porque ahora las personas ya al tener un mayor facilidad o menores restricciones a la parte social por el nivel de vacunación que tienen, más del 60 o 70%, entonces muchos de los negocios ya podrían estar operando con cierta normalidad. El trabajo es cierto que todavía le falta una brecha importante, todavía estamos hablando de que le faltarían 2 puntos porcentuales o algo así para llegar a la tasa de desempleo que trae como objetivo la Fed, pero la realidad es que van por muy buen camino. El otro tema es que también están observando que el empleo no ha mostrado una recuperación relevante en algunos sectores como servicios, porque muchos de los empleadores están comentando que están teniendo problemas para nuevamente captar a las personas que quieran integrarse a la actividad, por cuestiones salariales, por cuestiones de seguridad, o sea, hay varios elementos que también están poniéndole una pausa, digámoslo así, a la recuperación del empleo, pero que no tiene que ver tanto directamente con el dinamismo que está tomando la economía. En el caso de México, las principales razones de por qué las perspectivas también han sido revisadas al alza, veníamos de una estimación de crecimiento de 4.5% en meses pasados a 5.5%, 6% para este año. La razón esencial es que, como lo comentaste al inicio, nuestra principal relación comercial se encuentra con Estados Unidos. O sea, estamos viendo que las exportaciones y las importaciones están cobrando un mayor dinamismo por toda la demanda que está existiendo, que está presentando en Estados Unidos. Y los sectores que han encontrado una mayor cabida dentro de esta situación, esta coyuntura, pues han sido las manufacturas, han sido aquellos dedicados a, por ejemplo, a los semiconductores, también la parte automotriz, a los textiles, o sea, todos esos sectores son los que han tomado un mayor dinamismo. Ya algunos otros, por ejemplo, en servicios podríamos estar viendo un rezago por la misma situación en donde existen restricciones en muchas partes del país y que también eventualmente no ha habido una situación de reapertura fuerte en todos los negocios. O sea, el empleo sí está en un proceso positivo, pero estaríamos hablando que los niveles preoperativos a la situación de la pandemia, cuando estaba la pandemia, todavía podrían demorar entre 1 año o 2 años a diferencia de otros países, porque el efecto particular donde nosotros estamos teniendo la recuperación proviene del factor externo y de hecho Banco de México en su último documento, reporte de estabilidad financiera, señala esta misma razón, que todavía existe cierta debilidad en la demanda interna que no ha permitido una recuperación más fuerte de la economía. Tenemos preguntas del público, vamos a ir haciendo un poquito de dinámico esto. ¿Sí? Adriana Garibay nos pregunta, ¿cuál es el límite de la Reserva Federal para seguir creciendo su hoja de balance? Mira, en cuanto a un límite, ellos no lo han definido. Las primeras medidas eran extraordinarias. Por ejemplo,
En la primera que se desarrolló y empezaron a comprar bonos de alto rendimiento, incluso algunos instrumentos que se conocen como ETF, y ahí empezó a coordinarse con BlackRock. Entonces, en la parte de los bonos y en la parte de balanza, realmente no hay una definición de límite. Lo que sí está siguiendo el inversionista, lo que está siguiendo el mercado es cuándo iniciaría un tapering. O sea, en esta parte es cuándo empezaría a recortar las compras graduales y cuándo empezaría a liquidar la parte de la hoja. En la semana pasada lo que se hizo la Reserva Federal es que quedó como determinado, como objetivo, empezar a liquidar las posiciones que tenían bonos de alto rendimiento, y esto lo estaría más o menos terminando, dijeron así, como para finales del tercer o cuarto trimestre del año. Pero respecto a la hoja de balance, en cuanto a los instrumentos o los bonos, no hay un límite. Lo que sí es poner atención a cuándo estaría iniciando un tapering. Fantástico. Tenemos otra pregunta de Chema Rodríguez, que nos consulta. Dice, buenas tardes, tengo una duda. ¿Se puede llegar a la hiperinflación? Imagino que está hablando en el caso de Estados Unidos por la elección, ¿no? Mira, nosotros no estamos planteando como una situación o escenario base algo hiperinflacionario en Estados Unidos. Sí creemos que hay elementos estructurales que posiblemente mantengan la inflación en niveles superiores a un 4% ahorita en próximos meses, 5%. Sin embargo, lo que ya estaría haciendo la Fed es empezar a recortar la liquidez y con ello tratar de evitar esta situación de movimientos hiperinflacionarios. Sí es un riesgo, pero creo que de momento no se contempla como un escenario base, por lo menos de nosotros. Estamos más en una situación que sí estarían presiones inflacionarias, más no un riesgo que se fuera a salir de las manos, por así decirlo, pero generaría volatilidad. No, claro, para llegar a niveles de hiperinflación, estamos hablando ya de 2 dígitos, incluso sobre 50 puntos, ya es muy difícil, digamos, de llegar, ¿no? Casos como el de Argentina, por ejemplo, que tengo acá muy cerca, bastante reconocido, ¿no? Pero eso se da en contextos que obviamente, bueno, tienen carácter más de problemas de Banco Central, de manejo político de mucho tiempo que viene mal. Otra consulta, nos preguntan, ¿cuál sería el impacto? Preguntan, ¿cuál sería el impacto en México de esa hiperinflación en caso de suceder este escenario inesperado? Mira, creo que en ese sentido sería una situación de volatilidad en todos los mercados. Ya hablando en una situación bastante hipotética, lo que existe en el mundo es una situación de mandatos en bancos, en cuestiones de inversiones, en fondos de inversión. Entonces, si empiezas a tener una situación hiperinflacionaria que ponga en riesgo el balance macroeconómico, ¿qué me refiero con el balance macroeconómico? Crecimiento económico, estabilidad de divisas, estabilidad de activos, deuda, todos esos elementos probablemente estaría generando no solamente volatilidad, supongamos, en el mercado accionario, sino todo esto se empezaría a traspasar a la parte económica. Estaríamos viendo un incremento de los costos de crédito, estaremos viendo también una situación de contracción económica muy probablemente, y también estaremos viendo una situación de salidas de capitales. Al no cumplir una situación de mandatos, supongámoslo así, la mayoría de las instituciones, por ejemplo, bancos globales, bancos internacionales, pues tendrían que salir del capital nacional o de activos nacionales. Entonces sí sería una situación bastante volátil en mercados financieros y también en la parte económica, un incremento de costos, una desaceleración o contracción económica en sectores. Te digo, esto realmente no se plantea como un escenario base, pero si fuera un escenario hipotético, sería más que nada en ese sentido. Volviendo al tema de los servicios, una de las cosas que fue noticia internacional durante este periodo, tú sabes, de situación sanitaria compleja en México, fue el turismo en todo lo que es la zona, bueno, de Quintana Roo, tú sabes, Cancún, Riviera Maya, ¿no? Donde se criticó, ¿no?, que el turismo estuviese abierto. ¿Por qué? Porque básicamente el turismo representa un porcentaje importante del ingreso que recibe la República, ¿no?, los Estados Unidos mexicanos. Desde el punto de vista, ya ha pasado un poquito ya este tiempo, ¿qué tal ha pasado? ¿Se ha compensado este tema? Es una pregunta muy complicada, ¿no?, porque tiene un tinte sanitario y un tinte económico. Desde tu punto de vista económico, para sacarte la responsabilidad sanitaria, ¿qué crees que este plan sirvió económicamente o fue un error porque, digamos, el daño sanitario al parecer fue mayor o no? La verdad es que desconozco la repercusión sanitaria al respecto, pero desde el punto de vista económico al menos, ¿crees que se compensó?
Mira, yo creo que en ese sentido fue algo que se tenía que hacer hasta cierto punto porque la realidad es que un despegue de la pandemia, un despegue de los contagios, no solamente era un costo social que a todos nos pegó, sino también el efecto económico podría haber sido mucho mayor de lo que ya se había previsto. En ese sentido, la mayoría del sector servicios, por lo menos los que prestan hoteles o prestan servicios de hospedaje, en esa zona sí están planteando que la actual situación económica los dejó en un estado vulnerable y que si viniera nuevamente otro cierre económico, realmente el quiebre se incrementaría. Ellos están planteando que bajo esta situación donde la perspectiva económica está siendo más favorable y que la recuperación es el escenario base para todos, estarían hablando que ellos les tomaría todavía entre 3 o 4 años alcanzar esos niveles de prepandemia, aun cuando el próximo año ya hubiera una situación más normalizada de la actividad y de los flujos operativos. Igual para poner otro dato, de acuerdo a INEGI, durante el año pasado, que fue el momento más fuerte y de mayor estrés económico, se habla que de 100 empresas sí hubo un cierre de entre 10 a 20 empresas. Entonces, sí hubo un importante impacto negativo de la pandemia y de los cierres económicos, porque al final de cuentas era algo que nadie había planteado. Entonces, llegó un punto, llega una situación en el camino donde algunos tienen mayor capital para afrontar situaciones de estrés, algunos menos, y eventualmente ese riesgo pues se vio observado dentro de un gran número de empresas que cerraron durante el año pasado. Ahorita sí estamos en ese proceso de recuperación, pero particularmente servicios y hospedajes pues va a tener que depender muchísimo del manejo de la pandemia, va a tener ya que realmente la vacunación en esa zona pues también tome una mayor aceleración y que las restricciones, por ejemplo, para la situación de turismo internacional, pues también se empiecen a aligerar. Si estamos viendo que en Estados Unidos hay una rápida vacunación, pues eventualmente también debería de contribuir en la parte nacional a este sector. Fantástico. Regresando a las actividades, de acuerdo a la demanda de Estados Unidos que lo comentaste al principio de esta entrevista, ¿México ha podido satisfacer la demanda manufacturera, por ejemplo, que cumple México y de exportación de bienes que obviamente son percibidos en Estados Unidos y provienen de México? ¿O todavía la capacidad productiva, dada los efectos de restricciones de la pandemia, no ha podido ser satisfecha por México No, hacia pues Estados mira, Unidos? en ese sentido, la verdad es que, como lo platicamos, los indicadores de producción industrial o los indicadores de IGAE relacionados a aquellos sectores que son exportadores, no solamente están teniendo una variación mensual, estamos hablando que durante los últimos 3, 4 meses sí han tenido avances de cerca de 1% en términos mensuales, en términos anuales ni se diga por la base comparativa, pero en términos mensuales sí ha habido un avance, todos aquellos ligados hacia las exportaciones de textiles, de electrónicos, de semicomponentes, que también se ha visto reflejado en un incremento del empleo. Ya estamos viendo que por lo menos en esos sectores el empleo ya se ubica por encima de lo que estaba en niveles prepandemia. Entonces ha sido un sector favorecido y que realmente la perspectiva hacia ellos sigue siendo positiva para la parte exportadora, para la parte importadora, que se encuentra integrada en las cadenas de valor. Entonces sí estaríamos viendo esa situación. Puede ser que algunos otros, por ejemplo, en la parte automotriz, haya una situación de cuellos de botella porque es un fenómeno global. Estamos viendo que muchos de ellos están teniendo escasez por componentes, particularmente semiconductores. Entonces ahí podría haber una situación de cuellos de botella que las compañías dijeron que ya están en proceso de resolver. Como ha habido una demanda que en un momento a otro pues no en sí explotó, pero sí hubo una fuerte expansión o recuperación ya con una base importante de vacunación en Estados Unidos y pues que al final se traduce en consumo para el mercado internacional y consumo para el mercado mexicano. Ese tema es bastante interesante que acabas de tocar. El tema de los semiconductores ha puesto en jaque a Estados Unidos Uh y -huh. todo lo que es la producción de algo que ya consideramos algo tan normal, ¿no? Y se veía que, bueno, quizá la dependencia excesiva de países como Taiwán, por ejemplo, está siendo bastante complicado. Más allá de eso, bueno, el pasado presidente Donald Trump tenía un lema de que quería devolver, entre comillas, devolver los empleos a Estados Unidos, empleos que se habían exportado a países con mano de obra más barata. Hoy día Estados Unidos como que está empezando a cambiar un poquito esa perspectiva y quiere devolver empleos a Estados Unidos. De hecho, ya lo está comenzando a hacer y tiene una meta, no recuerdo exactamente las fechas, pero quiere que se regresen varios empleos que se habían, entre comillas, dejado para otros países como China y así no tener una dependencia
externa muy grande y poder por así solventarse, ¿no? En tanto lo que es producción y para satisfacer su demanda tanto interna como también quizá también para exportar. ¿Cómo ves ese plan de Estados Unidos? ¿Crees que están así o quizás no están así y se está exagerando y Estados Unidos va a mantener esa política de ojalá que produzcan todo fuera y nosotros nos dedicamos a la industria financiera? Sí, mira, ese creo que es otro gran punto que va a estar marcando la directriz de las perspectivas y de los mercados financieros. Este plan que está desarrollando Biden tiene varios ejes. Uno de ellos es apoyar o darles un mayor impulso hacia las empresas de semiconductores nacionales, también está desarrollando las tecnologías y también la capacidad que estaría ligada no solamente para satisfacer el mercado nacional, sino también la parte internacional. Más o menos en ese segmento están planteando una inversión que todavía está toda discusión entre 300,000 o 600,000 y la infraestructura también está siendo otro elemento crucial dentro de su planificación. ¿Por qué en este momento también los mercados están viendo el plan? Sí es algo positivo, pero también los riesgos de presiones inflacionarias están derivando de todo esto, que la recuperación económica empieza a generar una situación de sobrecalentamiento. De manera inicial o cualquier elemento, el inversionista o el mercado considera que es positivo estos planes porque al final de cuentas afianzan la recuperación económica, se empiezan a anclar las perspectivas de crecimiento económico, pero no en un tono que llegue a tener en riesgo la inflación. De manera general es algo positivo, las compañías tendrían que tener resultados positivos por el impulso que tendrían de recursos provenientes del gobierno, ya sea a través de líneas de crédito, ya sea a través de otro tipo de apoyos, digámoslo así, normativos. Y el otro elemento es cuidar qué tanto estaría ejecutándose ya en monto total. Se supone que sería un plan que con recursos a lo largo de todo el mandato del presidente Joe Biden, pero es lo que están visualizando el inversionista. Fantástico. Ese es un tema que vamos a ir viendo, digamos, cómo se va desarrollando este tema de manufactura en Estados Unidos. Nos parece bastante interesante. Quizá el Made in China ya no va a ser tan común en décadas posteriores. Ojalá, vamos a ver. Siempre me ha gustado, antes, no sé si te recuerdas, los productos europeos, por ejemplo, el Made in Germany tenía un nivel, digamos, de muy buena calidad. Y bueno, todo se ha ido, digamos, llevando a China. Hoy día también hay que decirlo, con el tema de la robotización, la automatización de producción, muchos países han podido traer su producción y llevarlo no a humanos, sino que a máquinas, reduciendo así sus costos de producción, justamente lo que era lo que buscaban en países asiáticos de mano de obra más barata. De acuerdo a tu visión, de acuerdo a tu experiencia, si tú fueses asesor de la Reserva Federal, ¿cómo Estados Unidos la Reserva Federal debería manejar su política monetaria? Mira, en ese sentido no hemos cambiado nuestra perspectiva y consideramos que debe de haber una situación de tapering en próximos meses. Si vemos que la inflación en el dato de junio, en el dato de julio no empieza a tornar una mayor desaceleración, creeríamos que la reducción de la política monetaria o la reducción de la compra de bonos tendría que ser a finales del tercer o en el cuarto trimestre. Estamos hablando de un agosto, de noviembre, por ahí así, para tratar de contener un poquito el efecto en el incremento de los precios y también darle paso o darle pauta a que haya un incremento en tasas de interés. En las últimas proyecciones que realizó la Fed de los gobernadores están platicando que va a haber 2 incrementos en 2023. Podría haber uno hacia 2022 e iniciar de forma gradual un tapering en próximos trimestres, de tal forma que pudiera estar conteniendo la parte inflacionaria y también no restarle tanta fuerza a la recuperación económica que está teniendo Estados Unidos y que eventualmente esto va a estar ocurriendo, por lo menos la visión es que sí tenga una expansión pues positiva o algo sustancial para los próximos años, todavía más con el proyecto que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos. De acuerdo, hay una crítica que se hace entre la economía real y obviamente la de los mercados, donde estas curvas se han ido alejando cuando siempre por décadas se fueron manteniendo. Siempre la economía real fue pegada a la economía de mercado. Hoy día se ha disparado la economía de mercado, la economía real por acá abajo. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿En algún momento tendría que haber una corrección? ¿Y esa corrección será la que está esperando quizá que hoy día mantiene en altos niveles de liquidez a personas como Warren Buffett, inversor para...
Sí, mira, en ese sentido creo que un riesgo latente o por lo menos que se encuentra visualizando y es un punto también relevante de por qué los mercados accionarios sí mantienen avances, pero ya no han sido tan fuertes como lo vimos hace 2 años o 3 años, de avances de más de 1% en varios días o de 2%. El tema ahora es que las valuaciones en los múltiplos financieros sí se encuentran por arriba de los promedios de 5 años, por lo menos en Estados Unidos, también en la parte de Europa a través de precio-utilidad, a través de precio-valor en libros o a través de enterprise value a EBITDA. Pero el tema es que la inyección de liquidez puede estar reduciendo un poquito esa percepción y lo que está planteando o lo que está teniendo en la mente el inversionista es que hacia adelante va a venir un ciclo, probablemente un ciclo nuevo económico que estaría dando lugar a que si bien los rendimientos no van a ser extraordinarios o es lo que nosotros planteamos, que el rendimiento de los indicadores económicos, indicadores bursátiles en Estados Unidos no sean extraordinarios, sí haya una situación gradual. Probablemente va a haber una situación de corrección, estamos hablando de correcciones por la volatilidad originada por la política monetaria, por alguna otra razón que no tenemos en la mente, puede ser una cuestión política entre países, puede ser impuestos o cualquier razón, puede generar correcciones sí por el nivel de las valuaciones. Estamos hablando de un 2, un 4%, pero que haya una caída como la que se presentó el año pasado, de momento sí lo vemos una situación más complicada. De hecho, estamos mirando hacia una situación de megatendencias que se están generando en el mundo. Por ejemplo, en la parte de robotización, por ejemplo, las compañías que están teniendo inversiones autos eléctricos, o sea, estamos más en ese proceso de inversiones patrimoniales que en una situación especulativa o táctica. Fantástico. Análisis. Bueno, la crisis, la que tan anunciada crisis que se viene, es como cuando dice, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, ¿no? ¿Lo crees así? ¿Crees que viene esta gran crisis que todo el mundo está anunciando en YouTube, bueno, YouTube, y que se viene la gran crisis? ¿Piensas que esto se viene o piensas que no, no es tan así? Es una pregunta muy personal y obviamente nadie sabe el futuro, pero me gustaría conocer Claro. tu visión al respecto. Mira, lo que sí va a venir es volatilidad, o sea, eso es lo más probable. Por esta reducción de la liquidez lo vimos en 2015, lo vimos en 2014 cuando iniciaron con el tapering. En ese sentido sí va a haber volatilidad, puede haber una situación de correcciones, de que si en algún día, digámoslo así, el treasury o la tasa del rendimiento en el treasury de 10 años empieza a subir, digámoslo así, 8 basis, 12 basis, en ese entorno o en esa coyuntura es natural que haya un flight to quality. O sea, estamos hablando que haya una baja en el índice de un 2, un 3% en un S&P 500, un Nasdaq puede ser un poco más sensible por el tema de evaluación, como no hay un reparto de dividendos en las compañías, la mayoría de ellos se lleva a cabo a través de una evaluación de DCF, donde le metes puramente un bono a 10 años, ¿no? Entonces, sí va a haber volatilidad, pero creo que haya una situación donde cambie la perspectiva de recuperación económica o la perspectiva de lo que ya venimos en expansión resulta complicado. Si hubiera una nueva cepa en donde, digámoslo así, fuera resistente a las vacunas que hablan de Delta, que hablan también una nueva cepa en Latinoamérica, que hablan una nueva cepa en Estados Unidos. La verdad es que hasta el momento las vacunas sí han bajado la efectividad, pero se mantiene entre 93 o 97% los estudios preliminares. Entonces, por esa razón creo que no debería de haber un cierre económico que sí generaba una crisis económica. O sea, bajo ese entorno donde ya hubo un primer choque, se presenta un segundo choque porque vemos un segundo cierre económico y vienes con un tercer choque, ahí sí definitivamente daría lugar a que realmente fuera algo catastrófico, porque el nivel de endeudamiento también subió, no solamente de los gobiernos, también de algunas compañías que tuvieron que requerir un refinanciamiento de la deuda, pues podrían verse doblemente golpeadas. Pero de momento, bajo esta perspectiva de recuperación, muchas compañías han estado en un proceso, diría yo, estable de refinanciamiento. Si tenían vencimientos en 2022 o 2023, ya bajo esta perspectiva donde, digámoslo así, los flujos estarían más normalizados hacia próximos periodos. Y segundo, si la tasa no te empieza a volar, pues estarían teniendo cierta estabilidad. Yo creo que sería más que nada ahí esa situación. Otro fenómeno que, digamos, ha sido un Black Swan o un cisne negro, de momento no lo tenemos mapeado, pero creo que los riesgos más visibles están controlados hasta el momento. O sea, sí hay una situación de estabilidad. Volatilidad sí va a haber, o sea, en mercados accionarios, en mercados financieros, toda esa situación, pero no te cambia la perspectiva, por ejemplo, para la economía real. Lo que podría, de cierta forma,
generar un poco de estrés, y eso sí en Estados Unidos fue el nivel de deuda que tuvieron que emitir para poder financiar las transacciones o las transferencias a las familias, a las empresas. En Europa también hubo una finalidad de flexibilidad a los créditos y también incrementaron el nivel de la deuda. En Brasil también, pero por lo menos en Estados Unidos, al ver esta situación, ya ha habido una discusión de incremento en las tasas impositivas. ¿Para qué? Para tratar de refinanciar a la parte de esta emisión de deuda con los estratos más altos hacia los estratos más bajos. Entonces, yo creo que de momento los gobiernos sí están identificando los riesgos, y por eso ha sido la necesidad de platicar qué tasas impositivas podrían hacer que de una u otra forma empiecen a disminuir o manejar el nivel de deuda y no ponga en riesgo la recuperación económica que se está hablando. Respecto a este tema más sonado de la semana, que fue la reunión de Joe Biden y Putin, ¿no? Sabemos Sí. el mandamás ruso. ¿Esta situación para ti obedece a un tema militar, político, económico o un poco de todo? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Y esto podría beneficiar, digamos, una mayor integración en estas economías, entre comillas, peleadas como Rusia y Estados Unidos, que Rusia, hay que saberlo, o sea, hay que darlo a conocer, ha sido afectada por muchas sanciones económicas por parte de Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes a nivel, perspectiva a nivel personal, tienes al respecto? Mira, en esa parte yo creo que es como todo, es un tema económico, es tema político, es tema un bloque regional, estar platicando cuáles van a ser los negocios del futuro, dónde están yendo cada una de las economías, dónde están invirtiendo más, y creo que ahorita en lo que está en la agenda de la mayoría de los gobiernos, por una parte es el tema fiscal, pero por otra también está la situación de las energías renovables o energías alternativas. O sea, ya es algo que están planteando, incluso Biden dentro de sus planes está contemplando una inversión importante hacia compañías que se dediquen a eso. Entonces yo creo que la agenda de los grandes gobiernos que realmente tienen un impacto en la vida de nosotros, ya sea de manera directa o de manera indirecta, están viendo sus objetivos. La parte energética, cómo estarían llevando a cabo la producción en los próximos 10 años y realmente estarían en la capacidad de disminuir las emisiones de carbono y cumplir con ello una mayor capacidad instalada de energías renovables. También van a estar platicando el tema fiscal, o sea, impuestos hacia los tratos más altos, posiblemente para financiar temas de deuda, también algunas aranceles en el tema de exportaciones e importaciones. Yo creo que es una agenda bastante amplia, que no solamente se ha limitado a la situación histórica, que sí, obviamente es un elemento crucial, pero también ya están viendo a lo que estaría ocurriendo en un futuro, en la coyuntura, que nos estaría afectando a cada uno de nosotros. Creo que cualquier tema que se abra una discusión resulta algo positivo, y de manera momentánea, pues creo que es lo que se está visualizando, ¿no? Es muy interesante respecto justamente en materia energética. Respecto a Rusia, ¿cuál es tu mirada al respecto de esta nueva visión y como objetivo ruso que tiene ya empezar de quitar la dependencia, salirse de la dependencia del dólar? Un ejemplo de ello es la petrolera, creo que es petrolera, Gazprom, rusa, que le está, entre comillas, pidiendo, ¿no? No exigiendo, pero recomendando y pidiendo a sus clientes, que son los países del bloque occidental, sobre todo Europa, que no les paguen en dólares, sino páguenme en euros. Y está en esta posición, de hecho, de comenzar a tener prácticamente nada que ver con el dólar y pasarse lo que es a yuanes, a euros, bueno, o por supuesto a reservas de oro. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que podrá venir una especie de pérdida de hegemonía por parte del dólar como divisa mundial y que de repente se le empiece a dar o se empiece a repartir un poquito más el mercado con el yuan chino, que viene agarrando mucha fuerza justamente por el crecimiento y el peso y el gran tamaño, ¿no?, de la economía china, los euros, ¿no?, que representan, que es la divisa de toda la zona euro? ¿O crees que básicamente esto pues es un evento aislado de Rusia y que no va a comenzar a repercutir ni va a tener un incremento y que vaya a afectar, digamos, a Estados Unidos? Sí, mira, creo que ahí tiene que ver también digámoslo así, juntar fuerzas o bloques regionales. Creo que durante los últimos años lo que hemos visto ha sido una situación ahí de hombro a hombro, de manera subjetiva entre China y Rusia, y probablemente esta relación se piensa afianzar durante próximos años. La situación con China es que no solamente ha tenido un impacto
dentro de la parte comercial, porque es ahora una de las maquiladoras, o si no la maquiladora más grande del mundo, por el tamaño de las fábricas y por el tamaño de su demanda o su mercado interno. Entonces, esto le va a dar una tasa de crecimiento, digámoslo así, favorable en los próximos años. Fue el primer país que mostró tasas de crecimiento positiva o de recuperación después de la pandemia. Ahora, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es tratar nuevamente de tomar esta batuta dentro del comercio internacional y dentro del sistema financiero internacional. ¿Cómo lo está haciendo? Atacando de manera inicial su crecimiento de mediano y largo plazo a través de esta renovación de infraestructura, a través de la parte de semiconductores, a través de energías renovables. O sea, está tratando de llevar el ahora hacia el futuro, cómo vamos a estar en un futuro en cuanto a los ejes que van a mover cada uno de nuestros aspectos en la vida. La ciberseguridad, vamos a ver también un incremento ahí, que es lo que está platicando. Entonces, la mayoría de los gobiernos están tratando de afianzar sus perspectivas, su crecimiento de largo plazo a través de lo que están haciendo ahorita, ya sea por cuestiones comerciales, ya sea por cuestiones de inversión, ya sea por cuestiones energéticas. Entonces, más o menos lo que vamos a estar viendo. Yo creo que este es un punto crucial o una coyuntura, un punto de inflexión en donde si China va a mantener un paso o va a tener una mayor cuota de mercado tanto en divisas como en el sistema financiero o en el comercio internacional, creo que es ahora en donde se va a definir ese punto de inflexión. Estamos hablando de que en los próximos 3 años, quien mantenga una tasa de crecimiento, un balance equilibrado y que las políticas de infraestructura o de crecimiento de largo plazo empiecen a tomar éxito, creo que es ahora el momento en donde se va a decidir quién va a tener la hegemonía en los próximos 3 a 5 años. Claro, en el fondo, con el valor que se le agrega al mercado, básicamente. O sea, Exacto. Es decir, que eso es capaz de producir para el mercado y, bueno, eso va a determinar la hegemonía de la economía y, por supuesto, de la divisa que emitan. Respecto a tus expectativas de crecimiento de México y de acuerdo a lo que la Fed indicó el día de ayer, ¿crees que más o menos las expectativas de crecimiento de México van a estar alineadas o cercanas a lo que la Fed augura para Estados Unidos o creen que van a ser mayores o menores? Mira, para el caso de Estados Unidos, creo que sin problema alcanzar a tasas arriba del 6% no tendría que tener ahí un poco de cabida la duda, por el tema de que servicios en la parte de manufacturas, próximos planes de infraestructura estarían generando un alto dinamismo. Además que algo que ha beneficiado, y creo que a lo mejor fue una situación coyuntural, fue que la debilidad del dólar también impulsó la balanza comercial, y eso podría estar permeando no solamente en el tema de flujo, sino también en la parte del empleo en dichas industrias. El otro punto es que en México sí vemos una recuperación, pero más que nada ligada al factor externo. Si uno revisa cualquier perspectiva de informes gubernamentales, de informes institucionales, de informes corporativos o bancarios, realmente lo que visualizamos es que la recuperación proviene del factor externo, exportaciones, importaciones, remesas, todo eso incrementando reservas internacionales, un nivel bajo de endeudamiento, pues bueno, ha sido el principal factor. Probablemente estemos alcanzando un crecimiento entre 5%, 5.5% anual, pero también entendiendo que esta tasa proviene de una baja tasa, con baja base estadística. O sea, estamos viendo que si el año pasado tuvimos una caída superior a un 5%, pues también es natural que si la recuperación de Estados Unidos crece y más una base estadística baja, pues te ayuda a tener un incremento en variación mayor, ¿no? Entonces es lo que estaríamos visualizando. Todavía creo que nos espera un camino mediano hacia la recuperación plena, pero estamos en camino a ello, seguimos caminando, seguimos con algunos motores abiertos y que eventualmente si la recuperación externa y también la confianza en la inversión interna se incrementa, pues podría acelerar ese camino, ¿no? Para terminar, estimado Carlos, la última pregunta para ya dejarte descansar. Tremenda charla que nos has dado, de verdad nos has comentado mucho acerca de Estados Unidos, bueno, todo el efecto inflacionario y las expectativas y por supuesto tu visión respecto a ciertas preguntas del público y también personal que se me fueron dando de acuerdo a nuestra conversación. México, ¿tienes confianza en cuanto al tema del aumento de empleo? Y confianza respecto a la política monetaria de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Obviamente, repito, para el público no sabemos el futuro, pero de acuerdo hasta ahora los antecedentes a cómo se va dando tanto el avance ante la situación pandémica
y de acuerdo a cómo viene la curva de ascenso en recuperación post pandemia. Mira, en la primera parte del empleo creo que los principales sectores que seguirán mostrando esta resiliencia e incluso expansión van a ser aquellos ligados hacia el sector externo. Estamos hablando de manufacturas, también la construcción ya está mostrando un mejor dinamismo. En la parte de servicios, en la medida que también las restricciones sociales empiecen a levantar, yo creo que el repunte va a ser todavía más fuerte en comparación a los otros sectores. Creo que ahí es donde vamos a poner la mayor atención y que eventualmente tendrían que observar esta recuperación. Alcanzar los niveles prepandemia, lo repito nuevamente, podría tomarnos todavía 1 año o 2 años de forma agregada. Algunos otros sectores ya van por arriba de lo que estábamos observando antes de la pandemia, pero en general de forma agregada todavía mantenemos un rezago. El segundo punto de la política monetaria, creo que la inflación sí va a ser un tema un poco más sensible en el mercado nacional por 2 cosas particulares. El primero, estamos viendo que el efecto, hay 2 componentes en la inflación, la parte subyacente y la parte no subyacente. En la parte subyacente se encuentran los alimentos, se encuentran algunos productos básicos. Durante los últimos meses sí ha habido una cierta resistencia a bajar y yo diría incluso a subir en los precios de frutas y verduras y de textiles. Entonces, en próximos meses también se estaría manteniendo. En la parte no subyacente que están los energéticos y que son los precios de las energías, las gasolinas, pues hemos visto un incremento constante, por ejemplo, en el West Texas. Venía de 68 pesos, de $68 por barril, ahorita ya está en 73, 74, y eso al final de cuentas no solamente se expresa, digámoslo así, en el consumo de nuestros hogares, sino también en los costos asociados de transporte, en los costos asociados de producción de las compañías. Entonces, ese va a ser el tema más delicado donde Banxico va a estar visualizando que la inflación va a tener cierta resiliencia a bajar. Sí vamos a ver una desaceleración, pero probablemente va a estar fuera del rango objetivo de Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual. El otro factor que va a estar pegando la inflación y que es bajo esta perspectiva de que probablemente el dólar esté entrando en una fase de refortalecimiento por perspectivas monetarias o por un posible tapering en próximos meses, tiene que ver con una inflación que se conoce de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dólar empieza a tomar un mayor nivel o empieza a incrementar su fortaleza, aquellas empresas que son importadoras, pues también van a tener un incremento de los costos. Puede ser que no traspasen de manera inmediata este incremento en costos derivados de mayores niveles en el tipo de cambio, pero puede ser un riesgo latente que podría estar ejerciendo presión para la inflación. Entonces, en próximos meses que vamos a estar viendo que posiblemente Banco de México podría estar diciendo que el balance de riesgos está sesgado al alza y nosotros planteamos que por lo menos de mantenerse esta situación debería de haber un incremento en la tasa de referencia de 25 puntos base hacia el tercer trimestre del año, cuarto trimestre del año, si fuera esta perspectiva, que es lo que estamos visualizando. En caso de que la inflación tome una mayor velocidad, que no se descarta, pero no lo estamos observando de manera puntual, podría haber un incremento este año hasta de 50 puntos base. Entonces es más que nada lo que estamos visualizando, que en la inflación sí existen bastantes riesgos, algunos posiblemente estructurales en la parte del subyacente, en la parte no subyacente por los energéticos, y que existe un riesgo de segundo orden. Todo vamos a ver cómo evolucionan tanto en Estados Unidos como en México la inflación de julio, de agosto, que van a ser esenciales para nuestra visión de perspectiva monetaria y también para los mercados financieros. Ahora que mencionas el Banxico, el Banco de México, me nace una pregunta muy comprometedora. ¿Estás conforme con la gobernanza actual del Banco de México? ¿Crees que lo han hecho bien? Sí, la verdad es que lo que ha hecho Díaz de León y todos los gobernadores creo que ha sido bastante puntual. Ha habido un manejo efectivo de la política monetaria. Durante los años pasados o durante el año pasado sí vimos un control importante de la inflación. La tasa de interés llegó a un punto en donde se hubiera bajado más. El spread, por ejemplo, de la tasa mexicana con la tasa de Estados Unidos podría haber impulsado un menor apetito de riesgo, incluso una mayor salida de extranjeros por activos financieros. Sí se presentó en todo el mundo donde muchos inversionistas decidieron salir de emergentes por el tema de riesgos, también decidieron salir de bonos por el alza que había tenido el yield de los instrumentos, pero en general el balance ha sido positivo para la gestión del Banco Central.
Fantástico. Ahora para terminar, un pequeño, vamos a darte 30 segundos para que nos comentes qué nos ofrece y qué les ofrece al mercado mexicano Mosaic Casa de Bolsa. Cuéntanos qué servicios, qué activos y qué puede encontrar el mercado que esté interesado en trabajar con ustedes. Mira, aquí en Masari Casa de Bolsa realmente tenemos la mayoría de los servicios, que es compra-venta de divisas, también tenemos de instrumentos derivados, tenemos gestión de portafolios de inversión que se adaptan cada uno a los perfiles de riesgo de los inversionistas o de los clientes. También tenemos inversiones en mesa de dinero, ya sea instrumentos de deuda, ya sea bonos, algunos privados, algunos corporativos, y estamos también en la parte de estrategia y análisis, donde podemos platicarles cuáles serían las perspectivas para sus sectores, para sus portafolios de inversión, cuáles podrían ser los instrumentos que se adapten más a sus necesidades, ya sea de corto o mediano plazo. Entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, en Twitter y también en Facebook, como Masari Casa de Bolsa. Casa de Bolsa. Una consulta, pregunta, ¿qué tipo de clientes ustedes reciben? Puede ser alguien que tenga una pequeña cantidad de ahorro, tiene que ser clientes con grandes fortunas. ¿Qué tipo de clientes son los que Mosaic Casa de Bolsa trabaja, digamos? ¿O pueden hacer caso a ustedes? Mira, tenemos clientes desde retail, que es como se conocen a la mayoría de los inversionistas, minoristas, que podrían llegar con su capital y establecemos una estrategia de inversión acorde a ese capital. Y también tenemos clientes empresariales, clientes patrimoniales o clientes de personas morales. Entonces sí tenemos, digamos, una amplia gama de clientes en donde podemos tratar de satisfacer sus necesidades bajo una situación ética, de valores y de servicios, que es lo que nos distingue. Fantástico. Carlos Hernández, analista senior de Mosaic Casa de Bolsa. Muchísimas gracias por toda la gran información que nos has dado, contestar nuestras dudas, hablar sobre tus perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, tu análisis acerca del tema inflacionario y la política monetaria tanto de México, Estados Unidos, tu visión global. Muchas gracias por estar con nosotros en Café Bursátil y la verdad es que ha sido un placer poder conocerte y establecer el primer contacto contigo. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, y gracias a Café Bursátil. Gracias. Un placer. Amigos de Café Bursátil, hemos tenido hoy día un gran invitado, hemos conversado acerca de la tasa política monetaria de Estados Unidos, hemos conversado acerca de las perspectivas de crecimiento en ese país, en México, en cómo repercute todos los cambios y todas estas decisiones, tanto en la Reserva Federal como en el gobierno de los Estados Unidos y, bueno, todo el panorama internacional y, por supuesto, un breve intro acerca de mi mirada y mis preguntas que dejo abiertas de acuerdo a la situación política y económica de toda nuestra región de Latinoamérica, desde allá, desde México hasta aquí, la Patagonia chilena. Ha sido Rodrigo Águila, analista de Rankia y representante de Rankia de Chile, director de Multitrader Market. Ha sido un placer estar en esta ocasión conduciendo el programa de Café Bursátil para México y todo el público de habla hispana en el mundo. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta pronto.